Como lo dijo mi mamita. Así. Limones y melones. Así. Ya. Y ya. Ya, entre. Sí. Escúchele. Ya dale play. Ya, muy bien, bye. Gracias. Bienvenidos a su podcast Limones y Melones. Yo soy Valeria Quintero y hoy estamos muy bien acompañadas. Así es. Yo soy Frida Araujo y cada vez que dices limones y melones, como dice mi mamita. Ay, güey, yo también no puedo dejar de... Limones y melones. Sí. Como dice mi mamita. Discúlpeme, pero ese intro está, ¿no? Ahorita ya lo pueden encontrar en Spotify, en todas partes. Los remixes, el que quiera, colaboración, hombre. ahí andamos. No, hombre, no, ya para que lo pongan en la quinceañera o algo, no, van a ver. Van a andar el intro de Limones y Melones en todos los antros. Más prestigiado, no, hombre. Gente bailando Limones Así y Melones es. en Dubái. En vez del licenciado Valeriano, Limones y Melones. No, qué bonito, qué bonito. Bueno, y el día de hoy estamos muy bien acompañadas porque tenemos un tema muy mexicano, muy llevado hacia la historia, pero usted conoce Limones y Melones, No señores. sabemos ni verga, así que... Entonces aquí va a haber mucha mamada, no literal. No es de eso es un podcast. Hay otras plataformas para ello. El OnlyFans luego se lo pasamos. Así es, luego le pasamos al OnlyFans. Pero el día de hoy nos acompaña Omar Benítez. Por favor, una aplauso. ¡Yeah! La gente. Gracias. Ay, güey. Gracias, público. Ya estoy tumbando aquí el set. Allá atrás, que llegaron desde las 6 de la mañana. Sí, los de atrás, los de Estaban arriba. haciendo fila. Ya al tercer piso, olvídate. Sí. Olvídate, Todo no. muy lleno, muy Todo lleno muy aquí. lleno. Muchas gracias por venir todos y pagar su boleto de 800 pesos. 1000 algunos, Es que los que les di están aquí descuento, más ¿no? cerca. ¿Qué pasó aquí? Nada de brincarse la barra, No, No se empujen, ¿no? No ¿Qué se pasa? empujen, no se Travis Scott, sí. Oigan, pues el día de hoy, ya estando cerca de estas fechas de la Revolución Mexicana, quisimos traerles un tema que no es ese, sino es que más que, aparte de tener a Omar Benítez en este podcast, también tenemos, como quien dice, el corazón de la histeria de México. Yeah. Yay, que es otro podcast hermano de aquí de Ciudad Juárez, ya para todos los que nos escuchan en Japón, ya saben, de aquí de Ciudad Juárez. Próximamente la histeria de Japón. Ahí La histeria de Japón, ya andan haciendo, ya la está estamos pasando. preparando. Sí, no, qué padre. Expandidos ya todo el mundo. Pero la histeria de México, otro podcast muy bueno donde hablan de historia y todo con un lado cómico y tienen invitados siempre que dan como este lado, ¿no? Más... Que ya fueron ustedes dos invitadas. Estuvimos Muchas las dos gracias. invitadas ahí en la histeria de México para que vayan y escuchen. Sí. Y pues nos hubiera encantado tener aquí a todos, pero no hay tanto espacio aquí en esta mesa, mire. Allá atrás sí, hay allá, demasiado. no, allá está. andan. Vino todo el crew de la histeria, que son como 50 personas. Sí. Camarógrafos, Iluminación, claro. Sonidos, hasta el son catering, como- los que se encargan del catering también Gracias. están aquí. Muchas gracias por el salmón Sí, ahumado. que está nos muy rico, trajeron. ¿eh? Sí. No, hombre, que han de decir la gente, hombre, limones y melones. Wow. ¿sabes? Rápido Dicen monetizaron. que el fondo en el que están es algo inventado nomás para que uno piense que no tienen dinero. Para verse humildes. Pero uno piensa que compraron todo en el Dollar Tree, pero para nada, ¿no? Esto, no, ¿qué les digo, señores? Pero bueno, vamos a empezar con todo y es que el día de hoy les tenemos, si usted alcanzó a leer el título, La Conquista de México. ¿Qué pedo con la Conquista de México y cómo hubiera sido una realidad si no nos hubieran conquistado? Que creo que es un sueño guajiro que todos hacemos, ¿no? Sí, Claro. A totalmente. todo mundo hemos escuchado decir, no, si no nos hubieran conquistado, ahorita seríamos seríamos más que primero. Ay, Sí, ay, sí. más que primermundistas seríamos, no, los conquistadores del mundo. Nosotros seríamos los conquistadores. No, Huevo. ya nos imaginamos así como están en... Ay, ¿cómo se llama esta película de Atlantis, güey? A huevo, O güey. sea, como Atlantis, así que van en los autos como voladores, pero de piedra, ¿no? Simón. Así, no sé.
Toda esa mezcla como edad de piedra y tecnología. Sí, Era así ándale, acá. como tiene un nombre, no es cyberpunk, pero es una cosa así como de antiguo y nuevo, como moderno. Dune. ¿Vieron Dune? Ahora la nueva película. No, yo no la he visto. Se la recomiendo, está Ok, buenísima. ahí la Y en vemos. Dune es así, o sea, como toda la tecnología es hacia lo que sirve, es útil para el ser humano y no entretenimiento. Ok. Oh. Entonces, yo entiendo que la gente así se hace, no, todos así volando en gallos, pero sí. No, hombre, no. Allá los gallos, además de despertarte, te transportan. Te transportan. Aquí Dice, ¿o no? también, ahorita también. Hay gallos que te transportan, güey. Ya no sé tú, güey. No, te vas- con un gallo Abre tu panorama, Sí. Omar. con un gallo viajas. Está chido, güey. No sé. Qué risa. Oiga, no, qué comedia empezó con este. Empezamos, de aquí ya episodio, señora. empezamos. Sí, oye, entonces, ¿qué escuchamos? Bueno, obviamente Omar al venir de la Histeria de México, que se va a aventar toda la tarea de este podcast, pero No. ¿qué empezamos contigo, Omar, obviamente, por ser el conocedor, pero ¿qué escuchamos cuando dicen conquista de México? Ok, ya aquí empezamos a derribar Ay. sueños. Ya. Ay, A romper corazones. Porque cada quien tiene su versión, no Sí. es como la Biblia, yo siento Sí, así. sí, total. Sí. Para empezar, desde ahí ya estamos mal, ya nos están enseñando la historia mal. Le decimos la conquista de México a un evento que ocurrió cuando no existía México y no existía España. Dicen, España conquistó a México. No. En ese entonces existían los reinos de Castilla, de Aragón, de Navarra. Ajá. Y aquí las culturas prehispánicas, los mexicas, huejotzingas, tlaxcaltecas. Entonces decir, España conquistó a México en 1521, no. Me estás diciendo que un país que no existe fue a conquistar otro país que todavía tampoco no existe. existía. Más bien era un pueblo, ¿no? O como Aquí eran un tribus. reino. Bueno, Ah, pero de España. Sí, eran reinos. Ujú. Cabe mencionar que allá ya existía la idea de España. Mm. Ya existía la idea de unificar todos estos reinos. Mm. Pero aquí en lo que hoy es México, con estas tribus, estaban pues lejísimos de tener siquiera la idea de un estado, de Ujú. hacer un país o algo grande. Eran diferentes tribus que se Ujú. atacaban y entre ellos eran extranjeros. Entonces, desde ahí ya empezamos mal. Nos cuentan, esa fue la conquista de España a México. No, un país que no existe, no puede conquistar Ujú. otro país que no existe. Claro. Ok. Entonces, me acabo, ya, sí, ya yo ya empezamos estoy en mal. otro mundo, o sea, no, Te yo... explotó la mente, ¿verdad? No, Sí. yo ya... Maestra Martita de tercer grado, ¿qué demonios me enseñó? Me enseñó pura mamada. bien maestra, bien ahí. Entonces ya desde ahí empezamos mal con esta narrativa. La historia... hay un pequeño ensayo de Nietzsche que dice que la historia no son hechos, son narrativas. No, son interpretaciones, perdón. Ah, En el pasado fueron hechos, hoy son interpretaciones. Entonces, ¿a qué voy? Esto de la conquista de México, en 1521, el 13 de agosto, cae Tenochtitlan. Ese es un hecho. ujú. Decir que fue la conquista de México es una interpretación. Ah. Nos vamos antes, el 12 de octubre de 1492, Colón llega a las Islas del Caribe. Ajá. Decirle a eso el encuentro de dos mundos, eso es una interpretación. Ah. Decirle a eso el descubrimiento de América es una interpretación. Decirle a eso el inicio y el saqueo y el asesinato, violación de las tribus indígenas nativas Es es un una hecho. interpretación. Ah, ¿es una No, esa es una interpretación? interpretación. El hecho es de que Colón en 1492 llega a las Islas del Caribe. Ese es el Ajá. hecho. Así es. Ya decirle eso es lo- lo que se sabe, es lo Eso, que es ajá, un hecho. eso ocurrió. De lo que está escrito, ese es el hecho. Ajá, lo ya. demás es la interpretación. Correcto, ya que le digan, fue un saqueo, fue esto, eso lo interpretamos. Wow, Entonces, claro, claro. La historia, también nos dicen, la historia es el estudio del pasado. No, la historia es el estudio de las interpretaciones del pasado. No hay manera, al menos ahora, no hay manera de saber qué ocurrió exactamente. Y eso lo repito ahí en mi podcast constantemente. Ujú. No tenemos la verdad absoluta, no hay manera de saberlo, pero lo podemos interpretar. ¿De qué nos sirven las interpretaciones? Esto nos da narrativas y las narrativas crean sociedades, crean culturas. Así nació México, con las narrativas del pasado. Y así nació Estados Unidos y así nacieron todos los países. Pero pasa algo muy triste. En México tenemos esta narrativa que es una semilla de un profundo odio, no a los españoles, a nosotros mismos como mexicanos. Y eso es muy triste, es algo que a mí se me hace muy triste. Sí. Ahí viene la semilla. Decía Octavio Paz, odiar a Cortés no es odiar a España. Odiar a Cortés es odiarnos a nosotros mismos. Y tiene razón. Los mexicanos, ¿qué somos? Yo puedo decir fácil, somos mestizos. Somos la Ujú, sí, mezcla de claro. españoles
y de las eso sí, culturas prehispánicas, Sí, ¿no? porque es mucho eso que decimos, nos conquistaron, nos quitaron nuestras tierras, no son tus tierras, güey. Ujú. O sea, tú tienes un porcentaje mínimo ya total de una cultura prehispánica. Que o se sea, empezó a mezclar con lo claro. español y tenemos raíces de China, de Arabia, de todos lados. Filipinas y todo Y ese todas pedo. esas raíces nos las trajeron los castellanos, los españoles. Entonces, es muy triste esta narrativa que empieza aquí. ¿Qué pasa en esta llamada conquista? Llega Cristóbal Colón en 1519, llega a lo que hoy es Cuba, con Diego de Velázquez, que era el gobernador de ahí. Aquí ya se están asentando todos. Diego de Velázquez empieza a decir, ¿saben qué? Vayan a aquellas tierras y exploran así por encimita. Entonces sí, va a la primera expedición, explora creo que en Yucatán. La segunda expedición de Juan de Grijalva ya se va a lo que es hoy Florida y a Cozumel y se regresa. Llegan hacia las orillitas nada más. ¿Qué pasa con Cortés? Con Cortés nos dice, está esta leyenda negra del español pútrido y al mismo tiempo la leyenda dorada de los aztecas, de los mexicas, Sí. que es algo súper impresionante y Claro. avanzadísimo. Aquí también ya voy a destrozar más corazones, no es así. Cortés cuando viene es alguien con recursos, por eso puede financiar sus viajes, porque el viaje, Ella. esa expedición la financió él solito. Sí, ay, Ajá. había dinero, mi Había hermana. feria. había Para dinero. sugar, güey. Sí. Ándale, Fue el el sugar sugar. le patrocinó, dicen. Ah, bueno. Él es su propio sugar. Era su propio sugar. Entonces este Cortés era alguien letrado, hablaba latín, hablaba español, por eso también lo traían, era alguien que podía apoyar a traducir, y en ese entonces no era tan común como ahora, de que pues todos leen, no, en ese entonces era muy complicado leer, y más en 2 idiomas. Entonces, no quiero enaltecer a Cortés, perdón, ni a los aztecas ni a nadie. Nada más quiero dar esta narrativa que a mí se me hace la más adecuada para que los mexicanos empecemos a tener un poquito de amor a nuestra cultura A nuestra real. propia cultura, sí, claro. Porque me pasa mucho de que, no, me dicen, yo amo mucho a México y que dicen estos de que viva México cabrones, hasta con grosería lo decimos, etcétera. Pero me hubiera gustado que la historia hubiera sido diferente porque que se pudieran haber defendido las... Como esta idea, discúlpame que No, te no, está interrumpa, perfecto. Como esta idea pendeja que tenemos de, es que los pueblos, bueno, más bien los pueblos prehispánicos dejaron así, soltaron de a gratis nuestras tierras por unos pinches espejos. ¡Qué pendejos! Como Ándale, que es una idea eso que se me hace muy feo. tenemos mucho, ¿no? Como que pensamos que nos conquistaron por pendejos. Sí, o sea, lidia con eso de verdad, eran tan... O sea, al mismo tiempo, el mexicano dice, eran muy avanzados y al mismo tiempo te dicen, y cambiaron espejos Qué pendejo, por oro. ¿no? O sea, O sea. ¿qué me estás contando, no? Entonces yo digo, bueno, si quisieras que haya sido diferente, entonces tú no amas a México, amas un producto de tu imaginación que no es. Claro. Que te gustaría que hubiera sido. Y se vale, ¿no? Pero no amas a México. El México que puedes amar es uno, es el que sí ocurrió esas violaciones, aquello es lo que quieras decirle, sí ocurrió, ese es el México que puedes amar. Entonces, Colón, Cortés, mis compas, los compas eran muy iguales, muy parecidos. Cada visionario, no te creas. Cortés va más allá, él también lo mandan a hacer una expedición y es la misma instrucción. Sabes que por encimita, no te metas, no conocemos, güey. Ajá. Y Cortés, No ambicioso, le juegues, ajá, güey. empieza a cargar en 11 naves, empieza a cargar animales de carga y sacos de ¿cómo se llama? De granos de diferentes... legumbres, Ujú. Todo eso, cañones, empieza a cargar todo. Y Diego Velázquez dice, cabrón, se entera y dice, ¿este güey qué? ¿Por qué está cargando todo eso? ¿Qué estás haciendo? Ajá. Ay, atrapada. El Cortés. Cortés acá. ¡Ay, atrapada. Entonces, Luego, ¿por qué estaba cargando todo eso para llevárselo? para ir, o sea, desde ahí ya no tenía la intención de nada más ver por encimita. No, este vato claro, ya tenía... Él ya iba a ir llegar. a cosechar, a que Sí. sus puerquitos Pues y sus claro. vaquijos. Correcto. Bueno, claro. Que dato curioso Sam de Está Cagado, él toca el tema del taco y dice algo así, creo. El taco nace de que ya después de la conquista y todo esto,
iban a comer carne. Esta carne es de cerdo y los cerdos los traen los españoles. Ajá. Ellos están acostumbrados a comer con pan, la carne con pan. Y al no haber, se les ocurre, mira, estos güeyes hacen con maíz esas cosas aplastadas. Ajá. ¿Por qué no le echamos a eso de nuestra carne? Ahí nace el taco. Ahí nace el primer taco y se lo echan. Y de hecho ahí viene el dicho de a falta de pan, tortillas. Ah, De huevo. ahí viene. ¡Órale! ¡Qué pedo! Sí, desde ahí viene, o sea, ya desde ahí estamos mezclando dos culturas para nacer. Y fíjate, precisamente, tanto quemamos el taco y decimos, ¡el taco Sí, es sí, sí. mexicano! Y nada, güey, que nació precisamente por esta combinación de culturas. Que somos eso. Que no amamos lo que dices, Que no no amamos el amamos. Pero México es que que es lo que existió y somos, que pasó y la exactamente. historia que ocurrió. Ajá. O sea, mira, yo por ejemplo, yo veo mucha gente que, qué chido que les gusta ver más allá del presente, ¿no? Hacia el pasado. Ujú. Y ver, pues, a mucha gente que todavía tiene muchos rasgos muy indígenas. Ujú. Ujú. Y mucha gente es orgullosa de tener sus Claro. rasgos indígenas. Está Pero tanto perfecto. como lo hay, no la hay, güey. Ujú. Y tanto aquí en México, ese es el problema que yo he visto comúnmente. Que estas personas con rasgos, pues ya saben, más morenos, Ujú. se les minimiza diciéndoles son unos prietos, que para Sí. decir prietos ya es Ujú. como de una manera más ofensiva, porque Ujú. esa es la manera en que lo utilizan. Ujú. Y siempre sobreponen Los rasgos indígenas. Ajá, ponen los rasgos, o sea, los que no nos... Los occidentales. Exactamente, ¿no? O sea, los que se ven rasgos muy caucásicos, Ujú. exactamente, es la palabra que buscaba. Los Ok. caucásicos los ponen muy encima de estos, Sí. ¿verdad? Pero es que yo lo he visto hasta cierto punto, o sea, yo por ejemplo, yo obviamente que me veo latina, me veo mexicana, pero tanto me han dicho como latina mexicana, me han preguntado si no soy filipina, Ujú. ¿verdad? Y es que sí es cierto, son varias nacionalidades que vienen, pues sí, que se conjugan con todo esto Sí, y somos un mestizaje cabrón. Ajá. Eso es Somos eso un mestizaje, exactamente. o sea, yo Ujú. tanto he visto gente como que es muy caucásica, Ujú. muy, muy blanca, de así literalmente casi pelo blanco, ojo de color y todo, Ujú. turbomexa de años, de gente Y- de años aquí en México. Y que ahí va un poquito esto que les comento del profundo odio que nos tenemos. Porque al momento en que yo pronuncié Yalitza Aparicio y Chumel Torres, Ujú. Ajá. la gente ya ahí ya está odiando, entre comillas, porque no es odio, a Chumel. O sea, si yo les digo, ellos dos son iguales, no me van a creer, pero ellos dos son iguales. Ellos dos son mexicanos y ellos dos vienen de una mezcla de razas, de culturas. Somos diferentes, pero somos mexicanos y por eso nos deberíamos amar. O sea, yo a lo que voy es de que esta narrativa de odio muy fea que tenemos los mexicanos deberíamos de cambiarla. Sí. Porque al fin de cuentas la historia son narrativas. ¿Por qué decir de que, ay no, ya odiamos a los españoles? Pero a los que tienen más rasgos indígenas hay que amarlos. Güey, yo soy igual de Y ni mexicano, lo no tengo eso. hacen. Eso No, se hace. Y Ah, sí. espérate, y ni siquiera los hacen, o sea, no los respetan, o sea, ni siquiera, o sea, ¿cómo decirlo? Cuando teniendo rasgos caucásicos decimos, no, vamos a apoyar a los que no los tienen. Es que no tienes por qué apoyar a nadie Es que, porque y no de tiene cierta que manera, hacerse minimizar a no nadie. está- o sea, están tratando de desprivilegiar este rollo Ándale. porque lo hacen ver como ay, los desamparados. Sí, lo estás sobajando, O sea, güey. sí, güey, no, o sea, todos somos iguales. Ajá. Ajá. Es más, deberíamos trabajar. Si de verdad quieres cambiarlo, métete a lo sucio y asqueroso que es la política y cámbialo desde ahí. Los grandes Exacto. cambios vienen de la política, queramos o no. ¿Qué pasó? Ahora quieren cambiar, o no sé si ya lo hicieron, quitaron esta estatua de Colón ahí. Sí, ya. ¿Ya la quitaron? Ya. Ok, y pusieron a una mujer indígena, Sí. otomí, no sé qué. Ok, no, que para ayudarlos y no sé qué. En cuanto pusieron la mujer indígena, nada cambió. O alguien sintió que, ay, güey, hoy estamos diferentes. Para nada. Y las mujeres otomíes y todas estas mujeres de estas culturas no Necesitan les otros cambió nada. movimientos. Es que es lo que pasa mucho, fíjate que a lo que va. Tanto el feminismo como movimientos en general que vienen desde el privilegio, que lo tendríamos, por ejemplo, nosotras, que somos mujeres blancas de clase media, Ujú. tenemos ciertos alcances en nuestro entorno para hacer modificaciones, o sea, Ujú, sí. pero no hay manera de que un movimiento así sea más útil para las mujeres de las de pueblos, ¿no? Que todavía viven en pueblos indígenas, para que ellas vivan en un ambiente menos machista, ¿sabes? Como Sí, no correcto. se puede porque es algo
Es algo social, mucho eso, o sea, hay un punto donde nosotros ya no podemos entrar en lo social, en el feminismo, porque el ambiente social en el que viven estas mujeres no les permite. Exacto. Por ejemplo, el que tengan que trabajar en la tierra, sin poder hacer ni estudiar nada, el que no se les permita, el que se tengan que casar con un hombre para poder crear... El que vendan a las niñas, o sea, y todo eso es una... Las obliga el entorno. Y lamentablemente es una cultura. Claro. Es una cultura que claro. no, o sea... Y se tiene que mover desde lo políticamente, político. Y políticamente y socialmente, en todo el entorno que viene siendo judicial, no pueden interferir en estas culturas, porque es exactamente esto, una cultura. O sea, no pueden interferir, ¿por qué estás vendiendo una niña? Y es que para eso se le tendrían que dar recursos por parte del dale recursos, dale una estabilidad económica, darles buena vivienda y darles esto para que ellos no tengan que vender, no tengan que hacer esto y que puedas cambiar su cultura sin afectarla, ¿no? Y sin decir, oye, ya no sean machistas, pero bueno, y luego ¿quién va a trabajar, no? Incluirlos. ¿O quién va a cuidar a los niños? No darles, incluirlos, porque es de que, a ellos no los toquen, ya los estás apartando, güey, ¿por qué no los toquen? Exacto. Porque la mano de la ley debe llegar ahí. Claro. Todos debemos regirnos bajo la misma ley, no porque sea una cultura diferente, déjalos hacer nada, déjalos hacer lo que quieran. Ahora, esta hipocresía horrible de que, pídanos... Exigimos que los españoles le pidan perdón a las culturas de aquí. Y los mexicanos, ¿qué estamos haciendo? Con un presidente que está diciendo al mismo tiempo, déjenlos porque son sus culturas, que vendan niñas para que las violen, para que las pongan a trabajar. Exacto. Ahí está. No pidas perdón, güey, a España. España, para empezar, pidió perdón hace un chingo de años. Ustedes pidan perdón. Hay una frase muy simplista que con esto me viene a la mente, de que hay una mexicana y una española. La mexicana le dice a la española: tus ancestros, tus antepasados vinieron a colonizarnos y a hacernos daño. Y la española le dice: no, mis ancestros se quedaron en España, tus ancestros fueron los que hicieron eso. Es muy simplista, pero esto te dice mucho. Es verdad. Sí, es verdad. Volviendo a la conquista. Ay, perdonen. Está perfecto. No, dale. A la conquista, Cortés sabe que este compa, el gobernador, ya se dio cuenta de que está cargando a todas sus chivas ahora sí. Entonces dice: me voy a pelar antes de que me llegue la instrucción de que me quede. Agarra sus 11 barcos, entre 600 y 1000 castellanos, y vámonos, güeyes. Y se alcanza a pelar. Llega a Yucatán, y ahí pasa a algo muy interesante. Ahí se topan con 2 españoles que habían sido náufragos hace como 10 años. Sí, había estado escuchando, sí. Esto es español. Y que ellos ayudaron a ser también traductores, ¿no? Es muy importante eso. Ahí estaba Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar, ay, güey. Voy a confundir aquí, no recuerdo. Bueno, estos 2 vatos habían naufragado, se habían quedado con esta cultura maya. Ajá. Y aprendieron su idioma, aprendieron su cultura. Gonzalo Guerrero fue el que tuvo hijos ahí con esa cultura. Fue líder, llegó a ser líder de como el ejército, un ejército de ahí de los mayas. Y Jerónimo de Aguilar, no, miento. Ay, tengo mal el dato. Un Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero fueron estos vatos, ¿no? Ajá, pero de ellos 2, uno se quedó ahí. Ajá. Dijo: ¿sabes qué? Yo tengo aquí mi familia y mis hijos. Hice esto de mestizaje. De hecho, es el padre del mestizaje. Y dice: ya no me rescaten, porque Cortés llega y dice: güey, ustedes son de españoles, voy a rescatarlos. Y el otro vato, creo que fue Gonzalo Guerrero, dice: no, pues yo sí, sálvenme, ya vámonos. Se va con los españoles, ya habla maya y español. Llegan a Tabasco, y en Tabasco ven a las tribus de ahí y le regalan a como 20 mujeres nativas. Entre ellas va la Malinche. Esta Malitzin habla maya y náhuatl, porque la vendieron, su cultura la vendió, entonces ella era una esclava para la cultura misma, es que no me acuerdo cuál era. Para su mismo pueblo. Creo que los tarascos, algo así. Entonces ellos se lo dan a los españoles y dicen: no, pues llévatela junto con estas mujeres, háganle lo que quieran, pues son de ustedes. Se la llevan los españoles y ahí pasa algo bellísimo, o malísimo, depende de quién lo vea. Gonzalo Guerrero puede traducir del maya al español, pero no al náhuatl. Cuando llegan a Veracruz hablan todos náhuatl. Entonces Malinche habla náhuatl,
Ah, Y la Malinche y traduce el hablaba náhuatl al maya y Gonzalo del maya al español. al español. Entonces hace esta traducción. Es una serie de causas y efectos de la que lo que hoy es México no podía escapar. O sea, Con ahí está razón, todo. yo me preguntaba hace poco, fíjate. Porque siempre te pintan que la Malinche es la que hablaba español. Y que había sido traidora, ¿no? Exacto. Ay, eso es o sea, horrible. Bueno, primero el punto de que hablaba español. La Malinche es una mujer impresionante. Es una lástima que no se le esté dando, o el feminismo inclusive, que no le esté dando el lugar que la Malinche debe de tener. Es una mujer impresionante que hace que ya no necesiten el español porque aprende el español, la Malinche. Al andar ahí con Cortés, es tan Aprende el capaz y aprende español, entonces ella ya te traduce de náhuatl a español. Y el mexicano tenemos esto de odiar siempre a los que ganan, lamentablemente, sea el papel que sea. Pudiendo tener a la Malinche como lo que es, como Era políglota. Ajá, era una mujer impresionante y puede ser, la podemos tener como la madre de nuestra cultura al recibir a nuestro padre de la cultura que fue Cortés. Preferimos luego, odiarla. Y luego fue una esclava que se volvió políglota, o sea... y le odiamos y le decimos, es que ella ayudó a los extranjeros. Ella no era mexica. Para ella el español era tan extranjero como los mexicas eran extranjeros. Entonces ella no tenía, aquí no había esa noción de que, nosotros contra ellos. No, ella estaba ayudando al pueblo que la rescató, que la tenían de esclava. Claro. Entonces al pueblo que la estaba vendiendo y sometiendo, que eran los mexicas, le dice, no, pues dales en la madre. Porque esos güeyes no es mi aparte, cultura. Que dices, no se veía todo México como una nación, No. o sea, no era un país, era cada quien en su cultura, en su pueblo. Pero sí, y eso nos lo pintan con la historia dorada de los mexicas, que no sé qué. A ver, Mesoamérica, que era donde habitaban todas estas culturas, tiene una historia de 3000 años. Los mexicas llegaron a Mesoamérica 200 años antes. O sea, reducir toda la historia de Mesoamérica a 200 años de los aztecas, mexicas, No, hombre. es grosero, güey, es grotesco, güey. ¿Cómo reduces toda esa historia? Ahora, la cultura mexica, estos dioses de Quetzalcóatl y todo esto, viene de la cultura teotihuacana. ¿Qué sabemos de la cultura teotihuacana? Nada. Ay, Verga, güey. Es que no sabemos nada. Quetzalcóatl es de todos estos dioses y toda esta cultura que adoptan los mayas y ellos. Viene de la cultura teotihuacana, pero interpretaciones, porque los aztecas vienen de Aztlán, que Aztlán no existe, es un mito. Mito no es mentira, mito es un relato simbólico. Entonces vienen los aztecas del norte, viene esta cultura, llegan a Teotihuacán, y para empezar Teotihuacán le ponen el nombre los aztecas, porque no hay algo que diga, aquí era Teotihuacán, No. y es en náhuatl. Entonces ellos ven estos restos de esta cultura y le ponen Teotihuacán, porque ¿quién lo hizo? Seguramente lo hicieron dioses, no es posible que alguien más lo haya hecho. Entonces le ponen la ciudad de los dioses, que es Teotihuacán, y luego ven un dragón emergiendo desde el suelo, y ellos lo interpretan como que es una serpiente emplumada, y ellos dicen, se va a llamar Quetzalcóatl. Ellos lo interpretan así, entonces es súper complicadísimo. De Teotihuacán no sabemos nada. ¿Qué tenemos? Los arqueólogos que hoy estudian se basan en las interpretaciones de los castellanos. Los castellanos en las interpretaciones de los mexicas. Y los mexicas en las interpretaciones de ellos mismos a algo que no sabemos nada. ¿de dónde viene? Pero esta historia dorada de los aztecas de que ellos formaron esa Sí, ¿no? cultura. Ellos tenían a sus dioses. Ellos Sí. eran su interpretación. Ojo, no estoy diciendo que esté bien y que esté mal. Es lo que es. Es lo que... Entonces... viene toda esta historia del azteca dorado contra el español, que era lo peor del mundo, que también, a ver, vamos a pensar, me preguntan, oye, ¿cómo es de que lo peor del mundo? Porque es Europa, para todos, Europa en ese entonces era lo peor del mundo. Lo peor de Europa era España, y lo peor de España era Cortés. Entonces vino lo peor de lo peor de lo peor de lo peor del mundo a conquistar a lo mejor y lo más avanzado. Güey, Claro. entonces me preguntan, oye, ¿cómo es posible que lo peor del mundo haya venido y nos haya ganado? Y yo digo, no sé, güey, dime tú, ¿cómo es Dime posible? tú. Sí. Entonces, no es así. España no era lo más atrasado como nos lo dicen. Que, sus desechos los aventaban a la calle y aquí ya tenían drenajes y todo. Sí, eran culturas diferentes, nada más. Crecieron diferentes en lugares diferentes, en contextos diferentes, pero
allá No ya por estaban eso. haciendo otras Ujú. cosas. Dicen, no, ¿sabes qué? Que aquí ya los mayas manejaban el cero. Sí, güey, los sumerios también. No, güey, que aquí ya tenían un calendario súper avanzado. Sí, los acarios también. No, que aquí el sistema de gobierno. Sí, güey, los egipcios también. No, digo, vuelvo a lo mismo. No estoy diciendo que una es mejor que otras. Estoy diciendo que son diferentes. Sí, cada quien vivió su historia y su avance de distinta forma. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? En esto que era Euroasia, que era todo pegado a Europa y Asia, ellos crecen juntos. Quiere decir que desde Europa hasta Asia se comparten bacterias, se comparten guerras, culturas, se comparten todo. Inventan las escrituras, todos están compartiendo. ¿Qué pasa aquí? En Mesoamérica, la parte del norte está deshabitada, no se puede habitar. Entonces todos están en el centro de Mesoamérica y al sur estaban aislados de las culturas andinas por una selva impenetrable. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se empiezan a desarrollar la cultura aislado. Que eso a mí se me hace de valorarlo al doble porque lo hicieron autónomo. Todo Sí, lo claro. que hicieron, a mí se me Claro, hace claro. valorarlo al doble porque fueron muy chingones a lograrlo solos. Ajá. Allá lo lograron todos, pero todos juntos, pero hay que aceptar que allá estaban más avanzados. Si viajó España para acá, lo vemos como distancia, pero España viajó en el tiempo. España viajó en una cultura que estaba años atrás. Entonces, ahí es donde yo pienso, ¿por qué los mexicanos nos odiamos tanto y no cambiamos esta narrativa? Dice el maestro Zunzunegui. ¿Por qué en vez de decir que somos el resultado de que lo peor y lo asqueroso del mundo le ganó a lo más maravilloso que jamás se pudo desarrollar a plenitud? Y de ahí somos el resultado de esa mierda, esa basura, esas violaciones, saqueos. Lidia con eso, güey. O pone a una persona que lidie con eso, de que, güey, tu papá vino, violó y golpeó a tu mamá y aparte tus tíos le ayudaron a tu papá y de ahí naciste tú, que eres lo peor, el producto de lo peor del mundo, De lo peor. conquistando lo mejor. No puedes lidiar. Entonces, esa es la interpretación. ¿Por qué no mejor decir que lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo, que era lo más avanzado, vino y se unió con lo mejor de América y de ahí nacimos lo mejor del mundo? Así es. Claro. Eso también Qué es una bonito. interpretación. ¿Por qué Claro. no nos quedamos con eso? ¿Por qué no decimos, ¿qué somos los mexicanos? Somos hijos de dioses de ambos lados del océano. Y luego, yo también, ¿sabes qué pasa? Que tenemos mala historia. No, se nos enseña mal, tampoco hay interés por nosotros porque la verdad la forma en la que se nos empieza a introducir la historia en la educación, en el sistema educativo es de turbo hueva. O sea, de Y verdad. de perdedores. Perdón que te interrumpa, No, sí, porque sí, ahí sí, hay un Sí, punto es de importante. perdedores. Tengan de héroe a Hidalgo. Antes de empezar esto, Ajá. quiero decir que obviamente no voy a desprestigiar a ningún personaje de la historia. Amo la historia de México. Tengo un podcast hablando de la Sí, historia de claro, México. por eso está aquí. Entonces, quiero aceptar esas cosas. Yo Ajá. las acepto, pero ¿por qué la narrativa de la escuela te dice héroes de la patria? Miguel Hidalgo. Güey, Miguel Hidalgo duró menos de un año en la guerra. Morelos. Güey, Morelos perdió. Cuauhtémoc perdió. ¿Quién te gusta? Héroes de la Revolución. Villa perdió, lo mataron. Obregón lo mató. Zapata, lo mataron. Todos nuestros héroes son perdedores. ¿Por qué no te dicen? ¿Por qué Agustín de Iturbide, que fue quien firmó el acta de independencia con Juan O'Donoghue, no nos dicen, Iturbide fue un chingón? Y gracias a él No tenemos es la de los que independencia? tenemos No, más él es malo. más- ¿Por qué Ajá. Porfirio Díaz? Que sí, Porfirio Díaz hizo todos sus desastres en el porfiriato, pero hizo un avance cultural y un avance Muy grande. cabrón. Ujú. ¿Por qué no? También tienes a Porfirio. ¿Por qué no hemos visto a Porfirio Díaz en un billete? Ni a Iturbide. Ni No, siquiera porque una es una malo. calle importante. Ajá. Entonces, desde ahí... Pero Benito Juárez sí está. Ajá, Benito Juárez, él es bueno, él es bueno. Entonces, esta narrativa de la escuela ya nos enseña a odiar a los ganadores. Y de ahí nace este pensamiento de los mexicanos de que siempre hemos perdido y que, y todo es culpa de Cortés y después es culpa de los españoles y después es culpa de Nueva España y después Siempre es culpa de... de alguien más. Nunca es nuestra culpa y luego siempre nos tenemos lástima a uno mismo. Correctamente. Bien cabrón. Y eso es una Qué pena horrible. horrible, que eso da pie a los políticos actuales, que siempre es Que problema de nos los anteriores. sobajen, güey. Yo he visto tanto, o sea, en asambleas y todos estos pedos, bueno, yo por mi carrera, ¿verdad? Pero se nota cómo desprestigian tanto la opinión mexicana. Y sí, nuestros políticos son una bobería, la verdad, a veces sus opiniones parecen de juego. Ujú. Pero hablando de México, recursos de México, México como país emprendedor que puede serlo porque ha tenido grandes avances científicos. Como geografía está entre los dos Exactamente, principales tiene océanos. todos los ecosistemas del mundo. Ujú. O sea, está cabrón México.
y lo desprestigian tanto. Yeah. Alguien, o sea, yo hasta hace poco vi un, ¿cómo se llama? Un comercial de Aeroméxico que a unos, americanos les preguntan, ¿quieren ir a México? Ajá. Y ellos rotundamente, no, ¿por qué vamos a ir a México? Que no sé qué. Y luego le dicen, esta aerolínea les dice, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a regalar un 25-50% de descuento para que viajes a México. Ajá. Ok. ¿Verdad? Y es, bueno, tal vez sí me gustaría ir a México, Ah. Ajá. pero obviamente, porque pues obviamente el descuento y la chingada, pero sobajan tanto a México. O sea, el mexicano, sea lo que sea, tenemos aptitudes muy buenas. Sí. Trabajador, es inteligente, güey. Ajá. No estarían viendo nada en la televisión si no fuera por un mexicano, o sea... Ujú. Estados Unidos está sostenido en mexicanos. Exactamente, Exacto. o sea, hay tanto que ver que tanto nos hemos sobajado nosotros que los otros países nos sobajan más. Sí, correcto. Les damos la oportunidad de que lo hagan Bien. y no está bien. Y Ajá. vuelvo a lo mismo, es por el profundo odio que nos tenemos inconscientemente Sí, a lo mejor que no los nos mexicanos a aceptamos. nosotros mismos. Ajá. Porque toda la cultura mexicana es hermosa. Nos gustan los pueblos barrocos, los pueblitos mágicos, nos gusta el mariachi, nos gusta el tequila, nos gusta todo eso. Todo eso viene de españoles también. Ujú. Hay una parte español. Güey, no existiría, cuando digo no existiría el mexicano sin Cortés o sin esta mezcla, no hablo a mí. O sea, yo soy algo insignificante en esta cultura tan grande. Yo hablo de la cultura. Si esto no hubiera ocurrido, el mariachi no tendría las guitarras españolas para poder tocar esas rolas que tanto nos gustan. huevo. Todo eso no existiría, no existiría, no estaría aquí la carne, no hubiera llegado a la manera. La cultura mexicana no existiría, sería otra cosa y no seríamos mexicanos. Claro. Hubieran llegado los anglosajones, esos güeyes llegaron a Estados Unidos y no se mezclaron, a ellos les daba asco. Ellos llegaron a matar No, huevo. y por eso son como son. Ujú. Aquí llegaron y se mezclaron, que sí, por la calentura, violaciones, lo que quieras, pero esa mezcla fue el nacimiento de nosotros. Hay un grabado en Tlatelolco, es un grabado en concreto que dice, no voy a citar, está en Google, además déjalo googleo y se los voy a citar tal cual. Va. Mientras, también me gustaría decir que algo que se ve mucho es el cómo hubo esta opresión hacia las creencias Ujú. por parte de los españoles hacia todas las creencias prehispánicas, ¿no? Pues Sí. lo politeísta. Entonces también es algo que se ve mucho de la conquista y que la gente dice, no, pues es que mataron a la gente simplemente por no creer en sus dioses, ¿no? Que vamos, estábamos de acuerdo. Vuelvo y repito, yo no voy a defender a los españoles porque Claro. en sus cartas de relación sí decían, y sacrificaban 80,000 diarios, güey, no es posible. Ellos lo tenían que exagerar para justificar lo que Claro, estaban haciendo aquí. claro. No Porque los defiendo. También otra cosa, ¿no? La gente dice, ay, sí, quieren que seamos como antes, ya estarían matando a todos, que no Sí. sé qué. Ay. Sacrificando a tus hijos. Perdón, que en la Biblia nos dice que Dios ¿Eh? pedía lo mismo. Ay, perdón. Dios en la con Biblia- Abraham jugando, mata a tu hijo, culo. Ay, Mátalo, culo si no, culo si y no. luego ya lo matan y no, te creas, mamón. Ah, ¡Ah, te mamaste! ¡Se mamó! Ahora otra cosa, eso, sí. Hola, verga, se mamó. Eso que dices viene también de esta cultura de los aztecas y eso. Porque están reduciendo otra vez. ¿Quiénes sacrificaban? Los aztecas, porque, bueno, los mexicas, ya que están establecidos, ellos tenían sometidos a todos los demás pueblos. Tan sometidos que cuando llegan los castellanos, todos los pueblos prefieren unirse al güey que no le entienden Ajá, que que a los mexicas. Seguir rindiéndole tributo, dándole a tus niños, a tus vírgenes, Ajá. porque esos güeyes los agarraban y Ajá. preste, y uno tras otro. Que sí, era su forma de pensar. Pero de hacer eran los funcionar. mexicas en específico, no Eran, era toda ajá. la cultura que estaba. Ahora, era precisamente una situación de opresión, lo Sí. que dices, ¿no? Es El que toda primer- la cultura dijera, ¡sí, maten a sí, nuestros sí. hijos! Exacto. Era el primer pueblo en llegar y saquear Mesoamérica. El último pueblo, perdón, en llegar y saquear Mesoamérica fueron los aztecas, no los españoles. Entonces, los aztecas, que cuando sí son mexicas, bueno, aquí voy a aclarar, los aztecas era el pueblo cuando viajó desde Aztlán, desde el mítico Aztlán, hasta instalarse en el Valle de México. Cuando se instaló, ya fueron los mexicas. Fundaron México Tlatelolco, que también es importante. Los aztecas conquistan 2 ciudades nada más que son ocupadas por los mexicas. No es todo México, no es lo que hoy es Chihuahua, no es nada. Que son 2 ciudades nada más, que es México Tenochtitlán y México Tlatelolco. Son las únicas 2 ciudades mexicas y son las que
los españoles conquistan, digo, entre comillas, porque ¿quiénes son los que derrotan a los mexicas? Son 100,000 hombres. ¿Cómo 100,000 hombres si de españoles nada más había menos de 1,000? Pues había 99,000 nativos y menos de 1,000 españoles. Todos se levantaron a eso. Se imaginan siempre esta pelea entre los en la conquista se imaginan esta pelea de que el nativo contra el español y así. Sí, no, ajá. la conquista, esto que le llamamos conquista, fue en su gran mayoría, el 90%. No mames. Un mexica con un ¿cómo se llama? Bueno, un arma de estas de ellos contra otro nativo de aquí. Ajá. Fue entre ellos. No que si mames. los españoles no venían, los demás culturas, los eran huejotzingas, eran texcocanos, eran todas las demás culturas. Ya estaban hasta la madre, ¿no? Ya Ya estaban hasta la madre. Sin los españoles, estos güeyes en algún punto iban a desmadrar a los Sí, mexicas de todas porque maneras. eran los que los traían a pan y verga. Entonces era que aquí lo impresionante es cómo llega un güey, o bueno, cómo llegan los españoles y logran, sin entenderlos al 100, unirse y darle la madre a los mexicas. Sí. Ahora, después de la batalla de Otumba, que es cuando tienen sitiados a los mexicas y que los mexicas se defienden y mandan a chingar su madre a los españoles y a las demás culturas que no nos dicen, se van y Cortés se sienta abajo de un ahuehuete que está ahorita ahí, que se llama el ahuehuete de la noche triste. Cortés llega, llora porque perdió muchísimos hombres ahí, impotencia, lo que quieras, y se llama el árbol de la noche triste por eso. Ahora le cambiaron, creo que también en este gobierno le cambiaron el nombre y le pusieron el árbol de la noche feliz, suponiendo que por cabrón. Ajá, que porque según su narrativa es, ¿por qué de la noche triste si perdieron los españoles y ganaron los de aquí? Entonces debería ser el árbol de la noche feliz. Así se le puso. O se le va a poner, está en proceso. Por mis huevos, por mi interpretación. Porque debería ser la noche feliz para nosotros. Güey, fue la noche triste. Ese día fue triste para los españoles y para las otras culturas. Y con esto dices, bueno, ¿qué otras decisiones han tomado precisamente, no? El que se nos han dado estas interpretaciones y así se nos ha enseñado la historia porque alguien dijo, mejor esto. Mejor feliz. Y así lo hicieron. Ahí están inaugurando su árbol de la noche feliz. Quédense con su cuento porque esa noche fue triste no solo para los españoles, fue triste para los tlaxcaltecas, cholultecas, todos perdieron todos dijeron, valió verga, esos güeyes alcanzaban a salir y ya los teníamos. Entonces, esas interpretaciones son las que te quieren poner junto con esta leyenda. Ahora, ¿qué pasa con Cortés? Que ya llega, se empieza a unir con los pueblos y bajo amenazas también y asesinando la matanza de Cholula y todo esto, es correcto también. Pero llega y los empieza a unir sin entenderlos. Le digo, podríamos debatir a qué horas cómo es de que los españoles logran sin entenderlos al 100%, unirlos y dirigir un ejército tan grande. Y aparte cuidándote de aquellos güeyes españoles que son los que te están jalando a Cortés de que, güey, te dijimos que no te metas. Y Diego Velázquez manda por Cortés. Dice, vayan y traigan más a este pendejo porque ya se metió mucho. Y este güey en una guerra. Este güey ya estaba acá haciendo su desmadre. Sí. Y aquellos güeyes estaban todos culiados de que no se metan. Y este güey se metió y gracias a él se empezó toda esta cultura y todo este nacimiento. Y luego llegan con Moctezuma. Se conoce Cortés con Moctezuma, le da un abrazo, le da flores, que la fregada, y los instala ahí, les da refugio. Después de ahí viene este sitio que les digo de Tenochtitlan. Y luego la batalla de Otumba, que es donde se van los españoles. Y la noche triste. Y después se arman de nuevo. Y ahí en el Vallito era más agua. Entonces con los barcos que tenía, Cortés dice, ¿saben qué? En un punto había unos güeyes españoles que obviamente del culo de que no sabemos en dónde nos estamos metiendo, no sabemos de esta gente, vamos para atrás. Cortés manda a quemar, bueno, dicen que a quemar, yo pienso que más que a quemar, a desarmar sus naves, que es aquí donde quema tus naves. ¿Por qué? Porque si Cortés quemaba, de sus 11 barcos que traía, quemaba 10, quemó 10 y desarmó y les quitó las partes importantes y las subió al que le quedaba. Así ya no había barcos los que se querían regresar. La única manera de regresarse era darse en la madre y luego poder tener la posibilidad. Porque había güeyes obviamente que querían desertar. Estaban culiados, era un mundo que no conoces. Y qué culero. que de ahí viene el de, no, pues quema todas tus naves. A eso se refiere. Chinga a su madre y dale con todo. Y ya viene esta caída de Moctezuma, que matan a Moctezuma, o hay versiones que dicen que la gente ya no, los mexicas ya no querían a Moctezuma, le avientan una piedra y lo descalabran y de ahí se muere de infecciones. ¿Es en serio? Ajá, hay dos versiones. La primera es de que como ya los mexicas estaban hasta la madre,
Y los castellanos tenían preso ahí mismo en la mera base de Tenochtitlan a Moctezuma. Los mexicas decían, este güey no le está haciendo nada y este güey no está dando en la madre y nomás nos está sobajando, porque Moctezuma les daba las instrucciones a su pueblo. Y esas instrucciones se las pasaba a Cortés. Sí. Entonces, que en una de esas que salió a dar un aviso, ¡Y qué gacho! que estos güeyes se emputaron, empezaban a apedrear, y que una de esas piedras le pegó a Moctezuma, cayó herido y que por la infección murió. Y... El punto es de que muere Moctezuma. Y, que otro punto, Moctezuma, esta leyenda dorada nos dice que era una persona súper chingona y se llevaba chida. No, era un güey que para transportarse tenían que cargarlo. Él no se iba a andar caminando. Moviendo. ¿Qué es eso? Mamás de mover las coyunturas, ¿de qué estás hablando? A mí no, estaba prohibido que alguien vea los ojos a Moctezuma. A Era la otra cosa. Ajá. Eran muchas cosas así que tenía sometido hasta su mismo pueblo. Ujú. Entonces, cae Moctezuma, muere Moctezuma, entra Cuitláhuac. Luego viene todo este pedo de la viruela, que se muere el 90% de la población. Que vamos a lo mismo, los españoles no mueren porque ellos ya se compartieron esas bacterias allá en sus besos de 3. Y aquí vienen y... ¿Aquí qué pasó? Pues ya nos ¡Quieren morimos. infectar nuestros besos de 20! Pero besos de 20 sanos, ¿eh? Discúlpeme. Sí. Al menos con enfermedades que ellos podían controlar. Sí, a Así huevo. es. Esto está bien chida, vengan todos. Y ahí van los pendejos, así nos conquistaron, ¿no? Sí. Entonces, Cuitláhuac... No te- Cuitláhuac muere. Ay. Entra Cuauhtémoc. Cuauhtémoc los dirige. Es cuando hacen esto que le queman los pies a Cuauhtémoc. Y en Tlatelolco ya lo toman preso a Cuauhtémoc, que Ajá. fue el último tlatoani. Ajá. Que ahí es la placa esta que A dice, ver. en Tlatelolco dice, el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue un triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Qué bonita manera de ponerlo. Fue el doloroso nacimiento. Ajá, y dicen, es que ¿por qué tan cruel? Güey, así son los choques de cultura, así fue en Estados Unidos, así fue en Europa, en choques de todos culturas lados. eran violentos. ¿Qué pensaban? ¿Que se iban a sentar a tomar un té para ver cómo iban a gobernar? Claro No. que Esas no. no son formas. Esas no son formas. Váyanse a la Exacto, esos son los verga, choques de váyanse a la cultura. verga. Que miren, Sí. paréntesis, pero el feminismo está haciendo un choque de cultura Correcto. con la cultura machista de México. Entonces, obviamente es doloroso, es desastroso los cambios que vienen tan desde Tan arraigados raíz. desde siempre. Ajá. Son encuentros hostiles. Son encuentros hostiles. Y la historia, los eventos históricos lo han demostrado. Ahora, porque pienso yo, porque en el feminismo están llegando a ese punto, porque ya pidieron de que, güey, no nos maten, porfa, no hicieron caso, pues hay que Ya Esa no la es la sí, madre, ya lo vimos de buena huevo. forma. Esas no son las formas, pues la Exacto. buena forma ya pasó, güey, no Ya te diste pasó, cuenta porque güey. no te interesaba. Exactamente. Ahora, yo como representante ahora sí de la histeria de México, de esto de México, digo, porque hay personas que dicen, ¿cómo se atreven a rayar a Madero, a todos estos próceres de la historia? Primeramente no lo fueron, ¿no? Ajá, o lo fueron o no lo fueron. El Bueno. punto es al punto que voy, es de que, güey, prefiero que mi hermana esté viva y tenga leyes y a todas las mujeres mexicanas las cuiden, a tener una puta estatua de Madero que ni siquiera respetan en los pensamientos. Sí. Ay, güey, está toda miada, güey. ¿Qué están hablando? Ajá, güey. En la noche llegan 3 vagabundos a miarla Sí, y... Güey, o sea, eso no me vengan a decir que les preocupa mucho los monumentos. Exacto, Preocúpense exacto. por sus mujeres. Oye, entonces, yo A creo ver, que yo quisiera que con toda esta historia, más que plantearnos a lo mejor una realidad, una fruta realidad, Me mama el de sin la fruta realidad. conquista, sin la conquista, más bien pues que hubiera sido, ¿cómo decirlo? O sea, con la conquista, ¿no? Aceptando la conquista. ¿Qué les Ujú. parece? O sea, ¿cómo sería una realidad si todos aceptáramos la conquista como eso, como un doloroso inicio, Nacimiento. un doloroso nacimiento y valoráramos y apreciáramos nuestra cultura, ¿no? Ya que aprendimos eso. Ok, yo pienso que Ajá. esta fruta realidad Ajá. sería de que los 13 de agosto, en vez de celebrar la conquista, un saqueo y un asesinato, celebraríamos el nacimiento de nuestra cultura, el nacimiento del mariachi, el nacimiento de nosotros los mexicanos, Sí. por la muerte de nuestros padres, ancestros, las culturas prehispánicas y nuestros padres, los castellanos españoles. Claro. Celebraríamos eso
Y otra cosa, el país no me lo imagino, creo que sería muy distinto porque tenemos a los vecinos del norte. Esos güeyes desde niños a los niños los educan diciéndoles, tú eres parte de un país que vino a salvar América y que es la policía del mundo y que vino a cuidar a todos y son los superpoderes y son los superhumanos y eso eres, eso formas parte. Crecen con esa idea. Entonces cuando crecen van a ver primero por Estados Unidos y hacer crecer a su país porque su país ya le dio mucho. Sí. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia Sí. por su país. Y en México no pasa Y en México, eso. imagínate cómo eres niño y ya te están contando, violaron y saquearon a tus ancestros, lo peor del mundo vino y chocó Es con lo verdad. que teníamos y tú eres el producto de esa basura y esa escoria y el mundo sería distinto si tú no estuvieras aquí junto con tu cultura y seríamos perfectos, pero estás aquí. Es verdad. Lidia con eso. Es Chinga tu verdad, madre. es Sally, saca adelante el país pensando Sí, esas es pendejadas. cierto. Es totalmente cierto. Es tan cierto como cuando ya cumplen 18 les toca lo de la cartilla militar, cómo se ponen. Oh, güey. Ajá. sí, que piensan que es una hueva. Es Sí. verdad, güey. Sí, es cierto. Como desde chicos en la historia, la forma en la que se nos pone y cómo se nos cuenta y de quiénes se nos cuenta, es verdad que estamos con esta idea de que sin sentido de pertenencia por México. Ahora, esto se ve distinto en los pueblos, ¿no? En los pueblos donde hasta donde sé o yo he visto desde mi realidad, ¿no? Es que se les inculcan las historias, todavía el escuchar al más anciano, ¿no? Al escuchar cómo funciona tu pueblo, pero pues se han ido perdiendo con el paso de los años, ¿no? Se han ido perdiendo incluso lenguas indígenas sumamente importantes y aquí pues sí, no, o sea, sentido de pertenencia para nada en lo más mínimo de... Entonces vuelvo a la frase tan bonita del maestro Zunzunegui. ¿Por qué no decir que somos los mexicanos? Somos hijos de dioses de ambos lados. Somos el resultado de que lo mejor del mundo vino y se enfrentó contra lo mejor de América. Y nacimos lo mejor del mundo, que somos los mexicanos. Eso, Exacto. chingones. ¿Por qué no nos contamos eso? Me gusta. Es que gusta. es la narrativa, vuelvo a lo mismo. La historia es de narrativas. Somos lo que somos porque así nos ha dicho la narrativa. Ustedes son perdedores. No, somos lo mejor del mundo y podemos salir adelante. Sí. Ahora, las conquistas no son con violencia. Las conquistas en el mundo jamás han sido con violencia. Bueno, perdón. Han sido con violencia, pero en sí la conquista no se ha realizado totalmente a raíz de la violencia. A lo que me refiero es que las conquistas se hacen en la mente. Un pueblo conquistado es aquel que ya le impusiste religiones y que ya le impusiste desde su mente. Porque puedes saquear y abusar de un pueblo a puro pan y verga machetazo, pero no lo vas a conquistar si no conquistas su mente. Entonces y México, es esa unión ya cultural arraigada. es Ajá, lo que hace. México está conquistado actualmente, sí, pero por la narrativa que nos han puesto los políticos, porque el mexicano, si lo conquistas por su mente y le dices que es un perdedor, ese es el pueblo perfecto para que un político lo gobierne. México está conquistado, pero por sus políticos, no por los españoles. ¡Ey! Eso, mamona. Aunque Eso. le duela, Sí. aunque le duela. Oye, qué frase tan importante, qué frase tan importante y que se nota. Se ha notado en nuestra historia política, se ha notado en la historia social, se ha notado en la forma en la que precisamente no sentimos tanto este sentido no tenemos tanto este sentido de pertenencia. Ahora, el sentido de pertenencia no va nada más con el de amo el mariachi, los tacos y ponerme hasta el culo, No. ¿ok? Correcto. O celebrar el Día de la Revolución. El sentido de pertenencia realmente es cuidar de tu México, cuidar Correcto. de tu cultura, cuidar de tus hermanos, cuidar de que se les respete, cuidar de aprender tú mismo la historia, que es algo muy importante que yo no hago, o sea, y lo remarco y lo aprendí hoy contigo, Omar, Ok. de lo importante que es conocer el lugar donde vives para así amarlo y poder respetarlo, ¿no? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué es la tierra que estás pisando? Que precisamente es una unión de culturas, una unión de varios lados. Y el saber qué tierras estamos pisando, quiénes somos y a partir de ahí pues darle amor, ¿no? No simplemente no, sí, celebro este día y cómo no, y Ajá. mi banderita. Sí. A apreciar lo que tienes.
que van y se van a las pirámides a recargar de energías. Güey, pasaron cosas impresionantes ahí, empápate de tu cultura. Sí. Lee antes de ir, ¿no? Como que conoce la historia o algo, no sé. Está chida. La primicia de la historia de México es de que a todos amamos las buenas historias. Por eso nos encanta Harry Potter, porque es una muy buena historia de magia. Por eso nos encantan los libros que nos gustan, porque son muy buenas historias. La historia de México es una historia maravillosa, con héroes, villanos, amigos, enemigos, con todo eso. Pero ahí está. Lo que pasa es de Está que contada mal, ¿no? te la cuentan mal y te aburren porque te la hacen creer, o todos pensamos que la clase de historia de México en la primaria es la menos importante porque es la más aburrida. Es la más importante para los políticos y por eso te la ponen aburrida, para que no te interese, y te lo están repitiendo y repitiendo de que eres un perdedor, para que cuando tú crezcas tu subconsciente atrape ese de que tú vienes de perdedores y no pusiste nunca atención a la clase la clase más importante políticamente. Ajá. Así creces sin eso. ¡Ay! Amiga, dese cuenta. Amiga, date cuenta. Por favor. Oye, Omar, muy interesante. Amiga, ¿algo Sí, quieres ahí está. agregar a este episodio? ¿Algo que quieras No, comentar? No. Es que la ¿Te verdad... impacta? Sí, Impactada. de verdad que, o sea, yo sé que en este episodio casi no hablé, pero es porque de verdad estaba poniendo atención. Sí. Ya, obviamente que yo concuerdo contigo completamente. O sea, hay que aprender a querernos, ¿verdad? Ujú. Esto es muy sencillo. Empezamos con nosotros, pero, pues, ¿qué somos nosotros? ¿De dónde venimos nosotros? Ujú. Hay que empezar a verlo así. Y amarlo aquí, ¿eh? Sí. Porque luego hay raza de que, ay, ya me hice mi estudio y salí 8% irlandés. Ay, ¡Amo sí. Irlanda! ¡Vete a la Vete a la verga, güey! Irlanda, pues, Mejor, güey. mira, qué padre que hubo una combinación de culturas aquí mismo en México, donde Ajá. naciste y donde estuvo tu familia. Además, O sea, si traes cultura, si traes ahí tu 8% de Irlanda, ese 8% te lo trajeron los españoles. te lo trajeron los Exacto. españoles, ni siquiera tu familia. Porque esos güeyes ya se habían mezclado allá. Sí, sí, sí. No, pero muchas gracias por estar con nosotras hoy. No, gracias por invitarme, por prestarme esos micrófonos para hablar de un tema tan polémico y que se me hace muy importante para amar a México Sí, realmente date. y cambiar la narrativa de ese maldito odio contra nosotros Sí. y hacer esta narrativa de amarnos a nosotros. Ay, muchas gracias. Oye, qué bonito episodio nos diste. Mucho gracias a aprendizaje, ustedes. mucho cotorreo y una perspectiva distinta de cómo estamos viendo la historia. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Diana, también que nos acompañaste aquí al ladito. Después la tendremos aquí en el podcast, también parte de la historia de México. Y esposa maravillosa del buen Omar. ¿Qué suerte tienes, amigo? Sí, soy un afortunado. Pero muchas gracias, Omar, de verdad. Gracias a ustedes. Esperamos y tenerte de nuevo aquí o poder tener a la histeria completa en Claro. algún momento. Y pues, amiga, si gustas dar nuestras redes sociales. Clarín Corneta. Nos pueden encontrar en Instagram como @limonesmelones, en Facebook como Limones y Melones. También nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube como Limones y Melones Podcast. A mí me pueden encontrar como Valeria F. Quintero en Facebook e Instagram. Por favor, compartan. Yo sé que son temas muy diversos, pero es para esto, para que ampliemos Precisamente. nuestro panorama. Así es. Y se vale estar en contra. Sí. Y se también. vale opinar, recuerda que se Sí. vale opinar precisamente, para eso son nuestras redes sociales. Omar, si gustas decir tus redes, tanto pues las del podcast como Ok. lo que gustes informar aquí. Ok, gracias. A mí síganme en Instagram como soyomar.bntz y en todas las redes síganos como La Histeria de México. Pues ahí metemos cosas de historia de México principalmente. Y pues ojalá y les guste. Compartan este contenido de limones y melones, Ay, que es muchas muy buen contenido. Y Muchas pues gracias por gracias. invitarme de nuevo. Ay, Ahí aquí gracias vamos a a estar ti. para pelearnos de otra cosa. Sí. No, muchas gracias Oye, a ti. amiga, tus redes Y sociales. mis redes me pueden encontrar en todas partes como Frida Araujo F. Y ya sabes, estar ahí al pendiente que hay cositas nuevas por ahí. Y pues muchas gracias. Vayan a escuchar La Histeria de México. Está buenísimo. Que ya ahí. tenemos, ya tenemos episodio, repito, con ustedes dos para que Sí. los vean. Sí, y véanlos. próximamente con Ángel. Con ¡Ah, Ángel, perro! al buen producer de este Yeah. bello podcast. Entonces, sigan las redes sociales de todos. Muchas gracias por escucharnos. Les queremos mucho. Un besillo en el yoyillo. Ándele.